En 2 días se tendrán las elecciones legislativas en Francia y son elecciones que tienen una importancia crucial a nivel europeo. En este vídeo vamos a analizar por qué todos los partidos del arco constitucional francés, aparte de una pequeña minoría de republicanos guiado por Éric Ciotti, están todo coalizado en contra de Marine Le Pen, la razón, y el rol de la prensa en esta santa alianza en contra de Marine Le Pen. El segundo aspecto que vamos a analizar es por qué son tan importantes estas elecciones y qué resultado podríamos esperar de estas elecciones a nivel europeo. Pero antes de seguir con la presentación, recuérdate que está mi libro sobre la Unión Europea, Eurodemencia. En este libro encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la Unión Europea y cómo está destruyendo el patrimonio de su clase media y de su clase trabajadora con unos costos estrambóticos, pagado por quien trabaja en Europa para sostener la burocracia europea, y sobre las espaldas de los más débiles. No te lo pierdas, en el libro se explica claramente cómo las élites económicas y políticas de Bruselas sacan dinero a la clase media, como les decía, para sostener esa torre de Babel europea. Al mismo tiempo te ruego de darme tu like, suscribirte al canal y compartir este vídeo entre tus amigos. Esto nos va a ayudar muchísimo, obviamente si te gusta el contenido. ¿Qué pasa en Europa? ¿Y qué pasa en Francia? Pero para entrar en el análisis de lo que está ocurriendo en Francia, una pequeña precisación. En Francia, el sistema electoral es un sistema electoral de doble turno, pero es un poquito más complejo y voy a explicar brevemente esto porque he tenido muchas preguntas en el canal sobre cómo funciona. Los que estamos acostumbrados a los balotajes, por ejemplo, lo que ocurrió en Argentina entre Javier Milei y Sergio Massa, había una en contra uno. Pero los franceses, de buenos latinos, complicaron un poquito más la cosa. Ese sistema podría ser inclusive llamado triangulares. ¿Por qué? Porque los que van a correr en el balotaje son los políticos que han alcanzado más de 12.5% de preferencia. Entonces puede que en algunas circunscripciones hayan 3 o me parece que podrían ser hasta más de 3. Entonces es un sistema muy complejo. ¿Pero qué pasó? Como Marine Le Pen alcanzó casi el 35% de los votos, Emmanuel Macron se declaró inmediatamente aliado de la extrema izquierda de Mélenchon. Y todos los medios europeos empezaron a arremeter con violencia y con vehemencia en contra de Marine Le Pen, calificándola de extrema derecha. Pero ¿es Marine Le Pen de extrema derecha? Creo que quien sigue la política francesa sabe que las posiciones extremas en este momento son las posiciones representadas seguramente por Mélenchon. Mélenchon apoya abiertamente la Palestina y el derecho de los palestineses sobre el derecho del Estado de Israel. Hay diputados que han sido electos con Mélenchon a nivel de Unión Europea que definen los israelíes en forma avergonzosa. Entonces, Mélenchon representa los inmigrantes en Francia y representa un aspecto cultural de la fuerte inmigración afuera de control que caracteriza a Francia. Entonces, y muchas de sus posiciones, inclusive a nivel económico, son extremadamente extremas. Por ejemplo, es muy tolerante con los que ocupan casas, o sea, tiene posiciones de extrema izquierda. Pero se ha coalizado todo el arco político francés en contra de Marine Le Pen. Y la prensa, yo escuché un video, vi algunos videos donde analizaban las elecciones. Hubo uno en particular de Deutsche Welle que habló de extrema derecha en 20 minutos de video 25 veces. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las instancias que quiere llevar? Y yo quisiera hacer un disclaimer y una aclaración. Yo soy libertario, considero que muchas de las posiciones de Marine Le Pen sean o representen demasiada intromisión en la economía. Entonces, pero el tema de fondo no es tanto en estas elecciones las acciones específicas, simplemente entender por qué se coalizaron todos los partidos en contra de uno, a excepción de Éric Ciotti, que apoya, en este caso, al partido de la Le Pen y de Jordan Bardella. Bueno, el tema va más allá de Francia, el tema es europeo. Las élites europeas y las oligarquías europeas son, en este momento, representadas por el Partido Popular, que de hecho es un partido socialista, los liberales, que son, en cierta medida, representan otra fuerza de tipo socialista, los socialistas,
por ejemplo, Pedro Sánchez y los Verdes. O sea, el mundo europeo está fuertemente abogado a los ideales verdes de la green economy y de prácticamente sostener la Torre de Babel europea. ¿Por qué? Porque atrás de esto no es por las bellas almas, no crean, no es por la bella alma de los que dicen que trabajan por el bien del planeta, porque de hecho muchas de las ideas que tienen van en contra, inclusive a la naturaleza, y pondrían más en riesgo el planeta. No, hay fuerzas económicas atrás de todo el Green Deal, el Pacto Verde, etcétera, que van a mover billones de euros en las próximas décadas. Entonces, estos partidos apoyan esto, se han aliado con la oligarquía económica financiera europea. Punto. De ideales de izquierda, o lo que entienden de izquierda, los ideales de los fundadores de las ideas social comunistas, Karl Marx y toda esta gente, no tienen nada. De hecho, gracias a estas ideas europeas, se está destruyendo la clase media. Por ejemplo, acaban de poner un impuesto sobre los boletos de avión. Entonces, para ser claro, si un ciudadano de clase media de París quiere ir a Madrid un fin de semana, va a tener que pagar más dinero. El multimillonario de las élites económicas y financiera europea tiene su avión privado y esa tasa no lo afecta en nada. ¿A quién afecta? A la clase media y a la clase trabajadora. Entonces, muchas de las ideas que vienen de esto, aunque se definan de izquierda o de extrema izquierda, de izquierda y de extrema izquierda, no tienen nada. Simplemente son la representación de unos intereses y de unas élites económica financiera. Esto hay que entenderlo, porque uno dice, pero de izquierda es bueno, pues yo soy de izquierda. No, de izquierda no tiene que ver nada. Al contrario, Marine Le Pen quiere enfrentar en forma diferente los principales problemas de Francia. ¿Y cuáles son? Inmigración clandestina, fuerte islamización de la sociedad. Pero la inmigración clandestina y la fuerte islamización de la sociedad, si alguien habla de esto, inmediatamente viene criticado de islamófobo. Pero el tema es un tema, hay un choque religioso importante entre la cultura judaico-cristiana y la cultura islámica. Y hay un sinnúmero de atentados terroristas que han afectado Francia. El querer decir, ok, ustedes inmigrantes pueden venir, pero tienen que adaptarse a la regla y a la cultura francesa por las élites europeas, en este momento es considerado de extrema derecha. A mí no me parece bajo ninguna circunstancia de extrema derecha, me parece sentido común, pero así es como se define. Entonces, esos son los dos temas. Después, a nivel económico, me parece que Marine Le Pen ha entendido que la agenda europea está empobreciendo la clase media y tiene su receta. No estoy seguro que sea la receta que sirve. A nivel económico soy más crítico yo. Sin embargo, aquí el tema va más allá del tema económico. Aquí estamos al frente de dos visiones diferentes. Los que son 100% pro-Europa, aunque que sean profundamente antisemitas. Las fuerzas de izquierda europea han apoyado todas las manifestaciones pro-Palestina y en estas manifestaciones hay gente que manifiesta a favor de Hamas, de un grupo terrorista, que ha hecho el 7 de octubre una carnificina de israelíes inermes. Entonces, prefiere la élite europea apoyar el antisemitismo que hay ahora en Europa y tachar de una vez a Marine Le Pen y su movimiento como algo de extrema derecha. Cuando de extrema derecha no tiene nada. Más bien, creo que el problema que tiene Marine Le Pen y por qué tiene todo en contra de ella es que quisiera ella cambiar algunas cosas en Europa. Y aquí llegamos al segundo aspecto. ¿Por qué estas elecciones son tan importantes? Porque las elecciones europeas, muchos creían que el hecho de que algunas fuerzas conservadoras hubiesen avanzado más llevaría a un cambio en Europa. En la realidad de las cosas, se han visto en mis otros vídeos, las cosas en Europa de hecho están empeorando. Por lo tanto, tenemos una situación en la cual Europa va hacia lo peor y definitivamente la única solución que hay para Europa sería un pequeño cambio que podría ser la llegada de Marine Le Pen en Francia. ¿Por qué las cosas en Europa van peor? Porque de hecho va a ser una alianza que va a empujar más duro los ideales de la Agenda 2030, del Pacto Verde. Entonces, a nivel de costo, va a significar un fuerte empobrecimiento de la clase media. Entonces, la llegada de Marine Le Pen le da miedo a las élites europeas y a las oligarquías europeas porque puede cambiar algo, puede ser un game changer a nivel europeo. Ese es un aspecto muy importante. Después, otro tema importante es el tema de los periodistas. Porque los periodistas y los medios de comunicación en su gran mayoría parecen un coro completamente desentonado. Gente, ¿dónde encontraron esta gente cantando? Dios guarde. Pero ¿por qué todos están en contra de Marine? Bueno, porque eso está explicado muy bien en mi libro, pero la Unión Europea, entre el dinero público que despilfarra, hace algo parecido a lo que ocurría
en la Argentina peronista y de la Kirchner y de todos los gobiernos peronistas. O sea, dar o subvencionar muchos medios de información público. Entonces, lo que debería ser un cuarto poder representado por la prensa independiente, de hecho, se convierte en un cuarto poder dependiente del gobierno. O sea, son tapete que elogian a la belleza del gobierno. ¿Por qué? Porque reciben dinero del gobierno y sus utilidades, esos medios, se los ganan gracias a elogiar el gobierno. Es muy sencillo de entender. Finalmente llegamos al punto que hay que esperar de las elecciones. Si se suman todos los votos de la Santa Alianza en forma aséptica, teóricamente va a ganar Macron y la extrema izquierda representada por Mélenchon. Boom. Si los ciudadanos están un poco cansados de esto y probablemente gente que votaba más conservador o más liberal sin votar a la Le Pen no sigue las órdenes de Macron y de Mélenchon y decide dar su voto a la Le Pen, podría ganar la Le Pen. Se va a ser una sorpresa. Podría ser un cambio, creo, importante por Europa. Dos, no hay ningún peligro de extrema derecha en Europa. De hecho, los que son más extremistas son los que están en contra del Le Pen. Y, como última consideración, me molesta un poco la tanta agresión y tanta difamación de un partido cuando en realidad los verdaderos, como han visto a lo largo de esta presentación, a mi criterio, los elementos verdaderos que diferencian una agrupación de la otra es estar aliado a las élites europeas o ser crítico. Y el ser crítico, para concluir, no es que Marine Le Pen se quiere salir de Europa. Quiere cambiar un poco de cosas, quiere reducir sus costos, por ejemplo. Pero vamos a ver qué pasa el domingo y yo trataré de tenerlos informados y deme tu like y te espero en mi próxima análisis.